San Juan, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, el capítulo 6, el verso 60. Vamos recibiendo las baloticas de obra social para el culto el próximo martes, con el favor del Señor. San Juan capítulo 6, verso 60. Amén. Bueno, después del culto tendremos la doctrina prebautismal con ayuda del Señor. Entonces vamos a estar muy pendientes también con este grupo de simpatizantes. Dice la palabra del Señor, San Juan capítulo 6, verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Verso 66. Desde entonces, me da tristeza leerlo, pero es la verdad. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Dicho de otra manera, Dios manifestado en carne. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y hacía parte del grupo de los 12. Descarga allí su Biblia y vamos a pedir al Señor, a través de esta oración cantada, que nos hable a través de la enseñanza de su palabra en esta hora. En tus manos, Señor, pongo mi vida ahora. Habla conmigo en esa hora, que quiere mi corazón, anhela oír tu voz. En tus manos,
¿A quién iremos? Amén. Amén. Señor, ¿a quién iremos? Fue una pregunta, pero a la vez una respuesta. Interesante eso, ¿cierto? Porque Pedro respondió con una pregunta, pero una pregunta que lo dice todo. ¿Qué le quiso decir Pedro al Señor? No nos digas eso, Señor, porque si tú nos dices que nos vayamos y nos obligas a irnos, nosotros nos tenemos que ir, porque la salvación es de ti y tú la das voluntariamente. Pero Señor, sin ti estamos perdidos. Esas fueron las palabras que Pedro le quiso dar a entender al maestro. Y estaba pensando yo en algo. Muchos siguieron al Señor Jesús, no pocos, muchos lo siguieron a Él. Amén. ¿Por qué? Porque hay algo que los seres humanos tenemos, y ojo con esto. Nosotros los seres humanos somos personas de emociones, y eso está muy bien, tener emociones, está muy perfecto tener emociones, pero yo he investigado algo, que las emociones es la parte más externa que nosotros tenemos. Por eso, bueno, ahí pasó algún percance, pero no se preocupen, hermanos. ¿Sí sobrevivió? Ah, bueno, gloria a Dios, eso es lo importante. ¿Cuántos vamos, gloria a Dios? Les decía que las emociones es la parte más externa que nosotros tenemos. Por eso un cristiano, aunque no debe comprimir las emociones, pero no debe vivir de ellas. Porque en un momento de emoción, el cristiano salta. Hay cristianos de emociones, y eso es... No, y está bien, si es en el Espíritu está bien. Y glorifica a Dios con libertad. Y los pentecostales para eso sí son muy buenos, porque somos pentecostales, no somos litúrgicos, somos candelitas. Aunque hoy en día con tanta ley, siempre nos coaccionan un poco, pero el cristiano pentecostal es así, efervescente, decía alguien por ahí. Hablar en lenguas, qué bendición. Mano, ¿quién no está diciendo que es malo? Todo lo contrario, eso es muy bueno. Mano, uno sentir el poder del Espíritu de Dios en nosotros. Mano, eso es lo máximo. Llorar en su presencia. Algunos piensan que no. Uno llorar en la presencia del Señor, eso es bueno. Si lo hacía con aguardiente, tequila, ron, Darío Gómez y Jerry Rivera, Johnny Rivera, eso. No, es que también hay un Jerry, el de Tom. Bendito el Señor, esta gente es muy chistosa, hombre. Pero si lo hacían ante seres humanos y ante una música de despecho, ¿por qué no ahora llorar en la presencia del Señor? Porque allí hay un refrigerio, un descanso. Entonces, hermanos, las emociones no son malas, no, las emociones son buenas. Y hay que dejar que el Espíritu Santo toque nuestra vida, y cuando Dios le quiera llenar, déjese llenar por Dios, dejémonos. Pero lo que quiero llegar es que la vida cristiana es más que emoción, porque hay una parte más profunda, y es la convicción. Ojo, es la convicción. La emoción puede pasar. El problema con la emoción es que cuando no se siente, entonces no, Dios no está aquí. Si el culto no está bomba, porque todos los cultos no pueden ser iguales, pero si usted no siente el brinco y la algarabía, entonces no, Dios no está aquí, no, Dios sigue estando ahí. Pero hay veces que la predicación llega no a la emoción, sino va más allá, a la convicción. Pero no, la convicción es más fuerte todavía.
Porque la convicción es la que dice: yo estoy cometiendo un pecado oculto, yo tengo que cambiar. Y voy a hacer el propósito de cambiar y ser mejor. La convicción es lo que lo lleva a usted a eso. Y me lleva a mí a eso, a mejorar. Y la convicción lo sostiene. Hay momentos, y yo le aprendí eso al pastor que me bautizó. Y vamos a hablar aquí sinceramente, hermanos, porque, bueno, no sé que hay gente que es 10 puntos de santidad en la escala de Richter. Eso ya es diferente. Pero hay momentos donde usted siente a Dios muy cerca, muy cerquita. Y hablemoslo así, en un lenguaje figurado, pareciera que lo estuviéramos tocando, porque es la presencia tan impresionantemente especial. Pero hay momentos, hermano, que usted como que no lo siente. Créame. A todos nos puede pasar. Hay momentos que como que usted tiene el problema, la dificultad, la angustia, y usted como que no lo siente, como que la emoción no logra sentirlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Mi pastor me lo enseñó, el que me bautizó. Y una vez llegamos a ese punto, y él me hacía así: no se preocupe, cuando usted no lo esté sintiendo, a mí también me pasa. Pero ¿sabe qué es lo que nos hace diferentes? Que aunque no lo estemos sintiendo, seguimos creyendo que Él está ahí. Bendito el nombre del Señor. Y Él me decía: aplique la fe, hermano, y es la verdad. Aunque en ese momento, en algunos momentos, no lo estemos sintiendo, hay que creer que Él sigue con nosotros como poderoso. Y comenzamos a dar unas horas, unos minutos, unos segundos, unos días, y nos damos cuenta que efectivamente Él sí está con nosotros. Amén. Lo que pasa, hermanos, es que hay momentos que Él nos permite atravesar situaciones. Amén. Me gustó mucho la reflexión de la hermana Isela. Fue que la mandó la del águila, ¿cierto? Gracias, hermana Isela Durana Teortúa. No, quiero compartirla. Ya la mayoría no la sabemos, pero yo quiero compartir eso, hermanos, porque yo les ponía el ejemplo. Hace 8 días les ponía el ejemplo. Usted muchas veces va en el auto con toda la familia, y el estacionamiento, el parqueadero donde usted llega, dice: solo ingresa el conductor. Y por más de que usted ame a su esposa, a sus hijas, ahí se tiene que quedar. O si va manejando la esposa, nos tenemos que bajar 2 y ella entra. Eso es lo de menos, pero solamente, la ley es que solamente entra el conductor. Hermano, hay momentos, escuche, iglesia, escuche, hay momentos que Dios permite que pasemos por un desierto. Amén. Y nos queremos llevar a todo mundo, porque al desierto no queremos entrar solos. Y yo me quiero llevar a mi esposa, a mis hijas, a mi familia, hasta la mascota me la quiero llevar ahí para que me acompañe. Pero Dios dice: no, entra solo. Entra solo. Esa es la explicación por la cual muchas veces, aunque estemos rodeados de muchas personas que quieren nuestro bienestar, que oran por nosotros, que nos dan una palmadita de estoy con usted, pero nos sentimos solos. Pero hermanos, aunque nos sintamos solos, aunque Dios haya permitido entrar en ese desierto y pasarlo solo, pero yo estoy muy seguro que estamos lejos de las personas, pero Él sigue estando con nosotros como poderoso gigante. Hermano, y Él nos va a sacar adelante. Él no nos va a dejar avergonzados. Lo que pasa es que hay momentos que Dios quiere que aprendamos algo. ¿Por qué Moisés no terminó en el palacio y automáticamente se convirtió en el líder del pueblo hebreo? ¿Dios lo había podido hacer de un día para otro? No, claro que sí. Pero tuvo que ir al desierto, ¿cuántos años? 40 años, hermanos, escuche, eso es toda una vida, 40 años. Él salió del palacio a los 40 años de edad y a los 80 volvió a Egipto a cumplir la misión. 40 años donde el sol quemó su piel, y ya no era la piel de un príncipe, era la piel de un campesino.
donde ya no usaba las lociones que usaban allá en casa de Faraón, donde ya su olor era olor a campo, a oveja, a sudor, era diferente. No era el niño mimado del palacio, era un hombre que se ganó la vida con el sudor de su frente, pero Dios lo tenía que pulir en el desierto para que lograra las grandes victorias. Amén. Lo que pasa es que nosotros queremos las grandes victorias sin pulir. Un poquitico más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. ¿Cuánto nos queremos dejar guiar por el Señor? Amén. El problema nuestro es que hay veces que nos desesperamos. No, Dios no está conmigo, Dios me dejó, Dios me faltoneó. Sí, yo he escuchado muchas expresiones. Hermano, no, Dios es fiel a su promesa. Amén. Los que faltoneamos somos nosotros, pero Dios es fiel, Él es verdadero. ¿Cuántos lo creen? Bendito el Señor. Pero lo del águila que mandó la hermana Isela, yo lo había escuchado ya y hasta lo he predicado algunas veces, pero bueno, vamos a traerlo a colación en esta mañana. Amén. El águila, hermanos, es un ave, yo diría, hermanos, especial. Amén. Es especial. Nadie toma la altura que el águila toma. Por eso la Biblia habla acerca del águila y la compara en muchas facetas de la vida. El águila tiene una visualización muchas veces más poderosa que la del ser humano. El águila puede ver casi 100 veces más de lo que el ser humano puede ver, a kilómetros de distancia. ¿Ustedes se acuerdan cuando los más antiguos, cuando presentaban el hombre nuclear, que tenía un ojo biónico y enfocaba algo así? No vale la aclaración del ejemplo. Pero hermanos, a los 40 años, cuando el águila tiene 40 años, sufre un proceso de desgaste natural. ¿Qué se le desgasta? El pico. Se le desgasta el pico y aunque lo tiene muy desgastado y no logra hacer bien su función. Las garras o las uñas se le desgastan y cuando va a capturar la presa la captura, pero como ya no están finas, la presa se le suelta. El plumaje, ¿cómo está? Después de 40 años, desgastadísimo. Y aunque quiere volar con mucha libertad como siempre lo hace, ya no le da. Por más que lo quiera hacer, ya no le da. Como el anciano de 80 años, que por más vigoroso que sea, ya no va a correr cuando tenía 20, porque es la ley natural de la vida, del desgaste. Pero Dios le ha permitido al águila algo especial a los 40 años, y es la capacidad de poderse renovar. Pero sabe que hasta los seres, los animalitos, Dios les ha dado la capacidad de decisión. La mayoría de las águilas lo hacen, pero ese proceso de renovación es tan duro, tan fuerte, que no todas son capaces de resistirlo. Y algunas dicen, no, yo mejor me dejo morir. Porque ¿en qué consiste el proceso de renovación del águila? Con las pocas fuerzas que quedan, con ese plumaje desgastado, ella sube hasta el lugar más alto que pueda, por allá a una cueva, algún peñasco, y lo primero que tiene que hacer es, el pico que todavía le queda desgastado, lo tiene que golpear contra las peñas, hasta que lo arranca del todo. Es lo primero que tiene que hacer. Hermano, ¿usted no cree que le duele? Hermano, tiene que ser dolorosísimo. Bueno, después de que le crece el pico, tiene que seguir con el resto, tiene que arrancar con el pico ya renovado, fuerte, tiene que arrancar las uñas y dejarlas carne viva hasta que vuelvan a nacer. Ese proceso de renovación dura 150 días, 5 meses. Y cuando ya arranca lo de las uñas, tiene que ocuparse del plumaje, tiene que arrancarse. Algo así como, arranques un pelito.
El águila tiene que arrancar todas las plumas, toda. Bueno, por eso se esconden por allá. ¿Cómo quedarán de bonitas? Pero hermanos, cuando se cumplen los 150 días, es una ley natural que Dios estableció con las águilas. Hermanos, la que sale de allá, el águila que sale de allá, no es la misma que entró. Sale un águila con pico renovado, uñas renovadas, plumaje renovado, volando hacia las alturas y con la capacidad de vivir 30 años más. Porque yo me he puesto a analizar por qué muchas veces tenemos que pasar por cosas de sufrimiento, por qué pasamos por épocas de desempleo, por qué pasamos por épocas de enfermedad, por qué pasamos por épocas de crisis económica, de salud, por qué pasamos por épocas que hay cosas que vienen a la vida que no las teníamos presupuestadas y duelen. Pero hermanos queridos, así como el águila toma su decisión, en esta mañana ustedes y yo la tenemos que tomar. Amén. El águila dice, no quiero ese proceso tan duro, yo me dejo morir. Entonces se va a cierto lugar, se acuesta y se deja morir ya a los 40 años. Una que otra dice, yo no quiero ese proceso tan duro. Pero la gran mayoría dice, no, eso me va a doler mucho, pero yo quiero ser mejor de lo que he sido hasta el día de hoy. Amén. ¿Y a cuántos el Señor nos está diciendo? Vamos a tener que llorar un poco más, vamos a tener que sufrir un poco más, pero lo más importante, Dios está con nosotros y Dios nos va a renovar y tenemos el deseo de ser los mejores cada día en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. ¿Cuántos queremos ser mejores cada día? Hay alabanzas al nombre del Señor. Por eso, hermano, la vida cristiana es de convicción. Bueno, a mí me alegra algo, hermanos, y hablémoslo claramente. Miren, cuando el Señor comenzó a predicar, había mucho discípulo emocionado, y no me refiero a los 12, a él lo siguió mucha gente. Hermano, ¿cómo nos iban a emocionar viendo muertos volver a la vida? Bueno, cualquiera se emociona con eso, cualquiera. ¿Cómo no se va a emocionar uno viendo a una persona que tiene la carne podrida a través de la lepra y Dios le pone la carne nuevecita como la de un bebé? ¿Cómo no se va a emocionar alguien así? Si había unos poquitos panes y unos poquitos peces y una multitud gigantesca, hermano, y Dios los alimentó a todos. Es como si yo preguntara en cafetería, hermana, Yanni, ¿cuántas empanadas quedan? Ella me dice, quedan 3 empanadas y un buñuelo. Y yo, tranquila que no comemos todos los que hay acá. Algo así. Dirán, el pastor se volvió chiflis, corrió el champú. Pero hermano, lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios. Comieron, se saciaron y sobró. Porque el que hace la diferencia no somos nosotros, el que hace la diferencia es Dios, y ahora lo tenemos en esta mañana y se llama Jesucristo el Señor. Amén, gloria a Dios, alabanzas al nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre del Señor. Pero cuando ya el Señor comenzó a predicar, bueno, ¿qué predicaría esta vez? Que a la gente no le gustó. ¿De pronto cobrando cafetería o qué? Ay, Señor de la gloria. Bueno, santidad. De pronto alguien le predicó santidad. Y por eso, exhortación, muy bien. Y por eso dice la Biblia que al oír esta palabra, ya muchos dijeron, no, esto no era tan bueno como estábamos pensando, eso está muy duro, yo mejor, con permisito, digo monchito. Hermano, y comenzó el éxodo. Comenzó la deserción, muchos volvieron atrás, o sea, se les olvidó los milagros, las resurrecciones, se les olvidó muchas cosas, y es cuando el Señor ahí sí le dice a los discípulos, bueno, a mí me gusta tener gente que me siga voluntariamente, si ustedes 12 se quieren ir, la puerta está abierta. Pero es cuando Pedro entendió, Señor, ¿y a quién iremos?
Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros te hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. ¿Qué le quiso dar a entender Pedro? Señor, ¿a dónde más vamos a ir si es que con usted lo tenemos todo? Porque usted es el Dios eterno, el que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y que tiene todo el dominio, todo el poder y toda la autoridad. Como quien dice, es que en usted estamos completos, Señor, contigo no nos hace falta nada. Y cuánto lo creemos en esta mañana, que con el Señor lo tenemos todo y nada nos hace falta. Bendito el nombre del Señor. Que Dios nos ayude a todos, bendito el Señor. Y la vida cristiana es así muchas veces, hermanos. Cuando yo me bauticé, nos bautizamos 4 ese día. Esa tarde más bien, fue un domingo. Yo nunca más volví a ver a los otros 3. No sé qué pasaría con ellos, si viven todavía. Yo era el menor del grupo. No sé si perseveran, si se descarriaron, bueno, no lo sé. Pero hermano, hay gente que es de emoción. Ustedes se acuerdan, desde que yo era un niño, siempre me enseñaron, bueno, afuera, no en la iglesia, en el año 2000 se acaba el mundo. ¿Se acuerdan que era con ese cuentico? En el año 2000 se acaba el mundo. Por lo menos allá en Ibagué se sintió ese fenómeno. Transcurría el mes de noviembre de 1999, donde yo estudiaba. La universidad quedaba a una cuadra de la catedral principal de allá. Cuando yo vi una fila, en la iglesia tradicional, una fila que yo nunca había visto en la vida, hermano, eran cuadras de fila, cuadras. Yo conté por ahí 4 o 5 cuadras de filas de seres humanos. Y yo no es que sea chismoso, pero yo me volví a ver para dónde escribía esa fila. No, estaban haciendo fila para hacer su confesión en la religión tradicional. ¿Por qué? Hermanos, porque tenían miedo, porque venía el año 2000. Claro, era por eso. En la iglesia nuestra, allá en la central de Ibagué, a mí me tocó ver una tanda de 50 y punta de bautismos esa misma tarde. 50 y algo. Y yo dije, eso está bueno. Pero a febrero del año 2000, de los 50 y puntas quedaron como 8. Se fueron, o sea, es la tanda que más me ha llamado la atención por el número, pero también por la deserción. Y a algunos se les preguntó, ¿por qué no volviste a la iglesia? No, es que era pura mentira que se acaba el mundo en el año 2000. Es que yo sí tenía mucho miedo de quedarme. Pero como el Señor no vino, hay tiempito pa. Sí, así decía. Hermano, gente de emoción. Pero nosotros no seguimos por emoción. Seguimos al Señor hasta el final de nuestros días. Si el Señor nos tiene con vida, lo esperamos a Él. Y si nos tiene con vida y se demora 80 años, 100 años, pero nosotros lo esperamos a Él, porque el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Y nosotros tenemos esa esperanza en esta mañana. Con el Señor. Damos gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Por eso, hermanos, oremos por aquellos que se nos han ido. Y soy más claro, por aquellos que se nos han apartado. Hay que orar por ellos. Nunca dejemos de orar por ellos. Pero sabe que yo hasta en eso veo algo especial. Hay gente que aunque se aparta, como que no les gusta perder del todo el vínculo con la iglesia. Y aunque no caminen con el Señor pues de la manera adecuada, pero siempre mantienen un amor por la iglesia. O sea, usted lo ve, ¿cierto? Y un respeto hacia las cosas de la iglesia. Hermano, eso es bueno. Eso es bueno porque es más fácil de que Dios pueda tratar con esas personas y en un momento determinado afianzarlos.
Lamentablemente hay algunos que se van, pero sí se van resentidos, amargados, hablando mal de la doctrina de la iglesia como tal, de la administración de la iglesia, del pastor, etcétera, etcétera. Pero yo me pregunto, hermano, ¿por qué pasa eso? Porque muchas veces se sigue al Señor por emoción, por emoción. Estos ojos han visto muchas cosas, hermanos. Mire, yo conocí un joven hiperactivo. Bueno, las personas hiperactivas, eso es una bendición. Pero también con las personas hiperactivas hay que tener cuidado, porque así como hoy quieren de todo, mañana no quieren nada, porque son así, son de emociones, de impulso, van, vienen. Y ese muchacho me decía, bueno, Jade, ¿usted qué va a estar haciendo mañana? Y yo le dije, no, yo estoy en vacaciones, voy a orar, no, que vamos a evangelizar mañana. Hermano, y era de arranque. Y me citó al otro día a las 2 de la tarde, hermano, y me tuvo toda la tarde y parte de la noche evangelizando. Y mañana me espero a las 8 de la mañana, que hoy no rindió nada. Pero ese muchacho está en una efervescencia impresionante, y eso a todo mundo palmeteaba y se le colgaba, y Cristo viene, bendito el Señor, aleluya. Hermano, emocionado ese muchacho. Bueno, alguien me aconsejó, por eso hay que escuchar a la gente de experiencia. Alguien me aconsejó, hermano Javier, ese muchacho es buen evangelista, tiene unos arranques y una emoción, pero tenga cuidado, no le coma tanto cuento tampoco, que todo lo que él diga. Entonces me puse yo a analizar, esta verdad es como muy demasiado efervescente. Bueno, ya le tuve que decir, no, yo ya tengo también mis compromisos, no, y de hecho los tenía. Hoy él está apartado. De hecho, después de eso, como a los 6 meses se apartó. Y yo me hacía la pregunta, bueno, ¿dónde está el efervescente? Hay que evangelizar y va de un lado para el otro. Mano, cristianos de emociones, de momentos, de circunstancias. Pero yo quiero en esta mañana decir que Dios desea un cristiano de más profundidad en el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos queremos decirle, Señor, guárdanos y ayúdanos? Amén. Como yo he conocido gente lo contrario. A mí me encanta ir a la iglesia donde he estado. Yo voy a la Central de Ibagué, que fue la iglesia madre, pues se podría decir. Hay muchos ancianos que han pasado a la eternidad. Y hay creyentes que eran calladitos, pero uno los veía orando y sirviendo al Señor calladitos. Bueno, han pasado los años y hoy los veo ancianos y los conocí jóvenes, pero ahí están sirviendo al Señor y perseverando. Bueno, y a mí me da una alegría saber que los conocí siendo niños y hasta eran mi inspiración. Yo decía, cuando sea grande yo quiero ser como el hermano Julano, hermano, porque hay ancianos que a uno lo motivan, servidores que a uno lo motivan. Por eso líderes de la iglesia, de joven, de evangelismo, de alabanza, usted es el modelo para los demás, que ellos quieran decir, yo quiero ser como el hermano Julano, que ora, que nos anima, que nos motiva. Bueno, eso a mí me inspiró. Y hoy esos ancianos muchas veces voy, mano, no me dejan bajar del taxi, cuando ya me llegan y me abren la puerta y me abrazan. ¿Se acuerda cuando yo le enseñé escuela dominical? Bueno, ellos guardan como un orgullo en el buen sentido de la palabra. Y yo voy pasando y yo les escucho, mire, ese pastor, yo fui el maestro de escuela dominical, yo le enseñé el texto de unicidad. Bueno, hermano, y me da alegría, porque sí, le debo mucho al Señor y a esas personas que me enseñaron. Pero más que eso, me da alegría verlos perseverar. Y hay veces que escucho, bueno, se fueron con el Señor, y cuando voy allá siento el vacío, porque ya el creyente tiene como hasta un lugar donde se hace siempre, por regla general, y ese lugar donde sabía yo que se hacían, ya no lo veo ocupado por ellos, me da como cierta nostalgia, pero a la vez me da una motivación, y yo le decía, Señor, gracias,
porque ellos han asegurado algo que todavía nosotros tenemos que estar luchando por conservar día a día en santidad. Pero le digo, Señor, ayúdame a terminar la carrera en santidad, en victoria, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos queremos decirle al Señor en esta mañana? Dios, ayúdame, perfeccióname. ¿Por qué no se coloca de pies en esta mañana? Le pido ese favor en el nombre del Señor. Cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos un momento, les pido ese favor. Vamos a hacer una oración sencilla, pero que salga desde lo profundo de nuestro corazón. ¿A quién iremos? ¿A quién? ¿Será que el licor le puede dar más de lo que Dios le ha dado? ¿Será que la droga le puede dar más de lo que Dios le ha dado? ¿Será que la fornicación le puede dar más de lo que Dios le ha dado? ¿Será que el pecado le podrá dar más de lo que Dios le ha dado? Es imposible, porque hermanos, más alto no se puede, porque lo que Dios nos ha dado es algo indescriptible, es algo demasiado grande. Alguien me ha dicho, o muchas personas me han dicho, hermano, yo no sabía el grado tan alto en el cual Dios me tenía en la iglesia. Yo sentía una salvación, una seguridad. Yo me acostaba a dormir tranquilo, porque ese versículo de en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Ese versículo me inspiraba y yo dormía tranquilo, porque sabía que si me moría esa noche yo me iba con el Señor. O si en la madrugada el Señor levantaba la iglesia, yo me iba con el Señor. Pero esas personas me han dicho, ahora no siento esa paz. Todo lo contrario. Cuando hay tormentas en la noche, relámpagos y rayos y truenos, yo pienso solamente, el Señor viene, yo me voy a quedar. Alguien también me decía, hermano, cuando estaba por allá bebiendo licor en una discoteca, bailando, aunque estaba haciendo eso allá, pero había momentos, aunque estaba con los efectos del licor y hasta de la droga, pero yo me acordaba de las palabras de la Biblia, me acordaba de predicaciones, me acordaba de Dios en ese momento y tenía que salirme de donde estaba. Y la gente me decía, pero ¿por qué? ¿Qué le pasa si la estamos pasando bueno? Ellos la pueden estar pasando bueno, porque ellos no han experimentado lo que usted y yo sí hemos experimentado. Y muchas de esas personas me han dicho que se han tenido que retirar al baño de aquel lugar o salirse una cuadra lejos de ese lugar a llorar y a decirle, Señor, aunque estoy atado, aunque el pecado se ha enseñoreado de mí, pero Señor, algún día permíteme volver, porque la alegría que yo sentía en la iglesia, la seguridad de la salvación, eso jamás el mundo me lo podrá dar. Hermanos, es que lo que Dios nos ha dado es algo demasiado grande. Por eso, hermano, mejor decirle, Señor, el día que yo te vaya a fallar, el día que yo piense volver atrás, el día que mi cuerpo se convierta en semillero de pecado, Señor, mejor córtame la vida, mejor llévame contigo, porque para mí el vivir es Cristo, solamente el vivir es Cristo y el morir en Él es ganancia. Pero nunca me permita, Señor, estar lejos de tus caminos, porque el día que yo esté lejos de tu camino, la vida dejará de tener sentido, porque la vida que nosotros tenemos tiene sentido, porque Dios es el sol de justicia que alumbra cada mañana nuestra vida, y Él es el que nos motiva a levantarnos cada mañana y decir, aunque tengo problemas, pruebas, tentaciones y dificultades, pero yo sé que Él me va a ayudar.
momentos difíciles. Hay muchos que en este momento sufren y sufren mucho de ese problema familiar que tanto nos aqueja, de esa persecución allá en el colegio, en el trabajo, de ese momento tan difícil donde no hemos tenido una estabilidad económica para dar a nuestros seres amados lo que tanto necesitan y se merecen. Pero hermanos amados, yo creo que Dios en esta mañana, Él viene con su bendición. Yo no sé si alguien se atreve a creer en esta mañana que Dios en esta mañana tiene algo para algo.